Hola amigas y amigos, bienvenidos a Descifrando, un placer estar nuevamente con ustedes. Saludos a la audiencia de Centro TV Radio que nos mira desde cualquier parte del mundo en centroecuador.es y nos escucha en 97.7 FM. Saludos también a la audiencia de Antena 1 en Cuenca y a la de Ondas Azuayas en el austro del país. Gracias a los panelistas, primero, gracias a los comentarios que nos envían siempre y a los panelistas ahora que nos acompañan en esta fecha, el doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, el economista Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión Anticorrupción por mucho tiempo, y el periodista e investigador Cristian Zurita. Ha sido esta una vez más una semana intensa en el caso Sobornos, antes llamado Arroz Verde. Los testimonios de Laura Terán y Palmera Martínez fueron contundentes. Se podría decir que arrinconaron al expresidente. Algunos de sus más cercanos colaboradores también. Pamela Martínez pidió incluso perdón a su familia y al país. Dibujó una suerte de organigrama que se usó para recibir el dinero de las empresas. Asimismo, esta semana, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, reconoció las firmas en su acusación particular en contra de Correa, Glass y otros exfuncionarios. ¿Cómo va este caso? ¿Finalmente se hará justicia, que es lo que buscan los ecuatorianos? Tres personalidades que conocen de la materia responderán estas y otras inquietudes. Comencemos. Permítame, doctor Medina y economista Rodríguez, que comience con Cristian Zurita, pues que es de los que destapó esto y además ayer estuvo en una de las audiencias. Cristian, cuando ustedes en Mil Hojas y el otro portal que compartieron la publicación, La Fuente exactamente, pensaron que llegaría a esta dimensión, porque muchos casos que se han destapado no han quedado sino en la epidermis. En este caso, la Fiscalía actuó casi de inmediato y por eso detuvieron a Pamela Martínez. ¿Cómo sería una síntesis apretada de cómo ves este caso? Bienvenido, buenos días, Un Cristian. placer, muchas gracias, Thalía, un placer para el doctor Medina y para Jorge, un placer estar con ustedes. No, nunca pensamos que el caso iba a tomar el horizonte que tiene en este momento. Sabíamos que era un caso por demás importante, escandaloso, gravísimo, pero no más allá de lo que significaba recursos económicos, y ahora entendemos que pasa por todo, ¿no? Pasa por la justicia, pasa por la persecución, pasa por una gran cantidad de nombres que tuvieron que salir del país o fueron apresados en procesos de persecución y que rebasa toda posibilidad hasta ahora de entendimiento, ¿no? No entendíamos en ese momento que tan pronto publicamos el tema, el Servicio de Rentas Internas nos iba a dar la razón señalando que no serían aproximadamente 18 millones de dólares de los que estábamos hablando, sino aproximadamente 40 millones. Y pues la forma tan rápida y eficiente que la Fiscalía tuvo para acceder a la información. Nosotros entendíamos que existían una serie de archivos, pero no 60.000. Sabíamos que podía incorporar a varias cabezas del anterior gobierno, pero no prácticamente a todas. Así que ha sido una sorpresa y hoy pues lo que estamos enfrentando es una batalla tremenda, ¿no? Yo creo que los abogados de cada una de las partes involucradas está construyendo una narrativa política para imponerla ante la opinión pública frente a una fiscalía que históricamente viene desgastada, ¿sí? Que no tiene la consolidación administrativa necesaria para enfrentar todos los casos como quisiera, y una fiscal que ha asumido la voluntad política de enfrentar estos hechos a nivel regional. Creo que es la única persona que lo está haciendo con los errores y los aciertos. Tal vez sea la única persona que está enfrentando en este nuevo periodo post-gobiernos progresistas los tremendos actos de corrupción que enfrenta el país. De tal manera que en este momento estamos observando dos narrativas. Una, con poca capacidad de construcción que tiene el grupo de defensa de la corrupción frente a una fiscal que actúa de manera, diría,
no es fácil de definir lo que está haciendo la fiscal, pero con sus errores y sus aciertos está dando los pasos adecuados. Muchas gracias, Cristian. Creo que nos pusiste en contexto, en verdad, no creo, nos pusiste en contexto, en verdad, de lo que está pasando, que son muchas cosas al mismo tiempo. En efecto, yo comparto eso de que hay unas narrativas que están escribiéndose para un caso defenderse y el otro caso acusar. Doctor Medina, con toda su experiencia, habiendo sido procurador del Estado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo que dijo la ex asistente de la señora Martínez, Laura Terán, que realmente dibujó, es que ese organigrama es estremecedor porque es un organigrama institucional, pero para la corrupción. ¿Eso qué implica dentro de este proceso? ¿Es una evidencia o cómo se tramitaría eso? Bienvenido, buenos días. Primero, gracias por la invitación y una satisfacción compartir este panel con tan distinguidos contertulios. En lo que hace a su pregunta, un proceso tiene por objeto establecer si se han cometido una o más infracciones y quiénes eventualmente serían los responsables de ellas. Para eso hay que recurrir a las pruebas de diferente naturaleza. Unas pruebas son documentales, otras son testimoniales, otras periciales, para no extendernos en el ejemplo. Pero todas estas pruebas van complementando el criterio primero de quién impulsa la investigación y segundo de quién tiene que juzgar sobre esos hechos y esas personas. De suerte que lo dicho por la señora Terán naturalmente tiene que corroborarse con otro tipo de actuaciones con el propósito de llegar a la convicción que determine que se han cometido una o más infracciones, la naturaleza de cada una de ellas y las responsabilidades que son numerosos los procesados tienen en estos hechos. Perfecto, muchas gracias, doctor Gustavo Medina. Sigamos haciendo una especie de evaluación de lo que ha sucedido hasta ahora. Economista Rodríguez, después de dar batalla tantos años en la Comisión Anticorrupción, le complace lo que está pasando ahora, pero al mismo tiempo quiero matizar esa pregunta con algo que ya dijo Cristian. Yo también veo que se está construyendo un relato, ¿no? El uno de la victimización, y intentando decir que el cuaderno que exhibió la señora Martínez no significa nada porque fue escrito después y a mano. Se olvidan de todo lo demás, de los correos. ¿Cómo está viendo usted ahorita, que ya no está en la Comisión Anticorrupción, lo que está pasando en este caso? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Talía. Gracias por invitarme con dos distinguidos amigos, casi de toda la vida. Qué bien. El tema es que yo veo desde el punto de vista informático, desde el punto de vista de la tecnología, y me doy cuenta de cómo en estas circunstancias la tecnología nos permitió llegar a determinar la ruta específica de lo que es la corrupción. Imagínense esto hace 30 o 40 años, en donde no utilizábamos el Excel, el Word, ninguno de los aparatos. El Ministerio de Finanzas tenía una computadora grandota con una memoria de este portecito. Realmente no había la información correspondiente. Pero a la vez, este tema de lo que vamos sabiendo a través de lo que son computadoras, la información, me permite decir, bueno, que me da un poco de tristeza el saber que solamente son alrededor de 40 millones de dólares. Que yo digo, ¿dónde está la otra cantidad de dinero, la grande, la que se llevaron en la contratación pública? Yo digo, por ejemplo, ¿por qué no hacer una pericia, Cristian, específicamente a las computadoras del mismo Glass? ¿No crees que realmente a través de una pericia de esa naturaleza podríamos saber, desde el momento en que él accede al Fondo de Solidaridad, porque es el primer puesto que tiene, y maneja básicamente las telecomunicaciones con su tío, pues desde esa fecha podríamos saber verdaderamente la historia de lo que ha sucedido alrededor de lo que son comunicaciones entre los dos angelitos, que son los constructores de un sistema que a la larga fueron involucrando a una gran cantidad de funcionarios, y lo que sirvió básicamente para que se haya escondido la plata. El sistema es hecho de tal manera de que no nos permita el conseguir la recuperación del dinero. ¿Cómo recuperar el dinero, digo yo, en este momento? Porque todo está bien.
posiblemente acumulativamente a Correa subirán 14, 15 años de prisión, no podrá venir al país, no podrá ser candidato. Temo que pasarán en el vaivén político en los siguientes años, que no sabemos quiénes van a la asamblea, quiénes van de presidente, que en donde pueden haber modificaciones, y podemos tenerle nuevamente aquí liderando una candidatura que realmente sea, que afecte a la ética y a la moral del país. Entonces, yo sí creo que pasando ya este tema del arroz verde, la Fiscalía debería hacerse también, empoderarse con los nuevos unidades de anticorrupción, que son jueces, fiscales y peritos, para establecer realmente otro tipo de peritajes. Yo creo que en este momento se debe trabajar con las universidades fundamentalmente, porque dicen no tienen plata. A pesar que la plata podríamos recuperarla haciendo investigaciones, el Estado dice no tengo plata y no tengo plata para pagar peritos. Pero yo sí creo que necesitamos peritos informáticos fundamentalmente, y ir apuntando hacia determinados ministerios o entidades que fueron las encargadas de esa contratación, de esa mega contratación. Muchas gracias, el economista Jorge Rodríguez. Y yo creo que Jorge tiene toda la razón, ¿no? Por el uso de la informática se recuperó información que ellas pensaron que ya se había borrado de la memoria, y total ahora hay unos software que permiten rastrear hasta lo que alguna vez se digitó en la computadora. Y yo les animo a partir de ahora que ustedes hagan acotaciones o se interrumpan, porque el diálogo fluye de mucha mejor manera. Por favor, doctor Gustavo Medina, sí. Hay que tener fe en la tecnología y en la actitud de las gentes que tienen responsabilidades históricas en este momento. Creo que resulta bastante anticipado poder hablar de una cantidad que represente el perjuicio ocasionado al país por este fenómeno de la corrupción, y particularmente de los hechos a los que nos estamos refiriendo. Porque esa reparación toca dos aspectos. Uno, inmaterial, difícil de cuantificar, porque no hay elementos objetivos que permitan efectuar un cálculo, porque el daño que se ha causado a la conciencia nacional con todos estos acontecimientos es incalculable, al punto que pienso que se ha incorporado un nuevo principio a la ética pública, que en Argentina en los buenos tiempos de Perón se leía en los grafitis: puto y ladrón, te queremos, Perón. Qué horror. Eso fue ya varias décadas atrás del siglo Eso pasado, fue, ¿no? como que se reproduce. Así es. Y esto realmente no tiene posibilidad de cuantificación, El daño porque ético es y moral. inconmensurable. Gracias. Ahora en el orden Sí, material, por favor, para dígalo, completar dígalo. la idea. En el orden material hay que hacer una serie de tareas partiendo de los estudios previos que toda obra pública, mientras más compleja, refleje. Estudios previos que, además de las especificaciones técnicas y otros datos, determinan un precio referencial de la obra, para compararlo con el precio que consta Final. del contrato. Y esa diferencia sería lo que... Pero no nos quedemos problema, ahí. ¿no? Comparar estos dos datos con el precio real que constó esa obra a través de mecanismos como los contratos complementarios y otros medios que modernamente se han inventado. Y no se queda ahí. Hay que también apreciar la calidad de las obras, porque estas obras no se hacen con rigor, sobre todo cuando
ellas no están sometidas al riguroso procedimiento de la licitación, de suerte que la tecnología de que nos habla Jorge debe incursionar al menos en estos elementos que he señalado para señalar o determinar una cifra referencial que a mi juicio estará no en 28, en 22, en 40, sino en mucho más. Muchas gracias, doctor Gustavo Medina. Buen punto, ¿no? Y creo que también hay parte, respondió lo que decía Jorge del daño que se le ha hecho al país. Cristian, pongamos cable a tierra en esto. ¿Qué es arroz verde? ¿Por qué le bautizaron ustedes arroz verde al reportaje que tanto impacto causó en la opinión pública y que está teniendo, esperemos, un desenlace satisfactorio para la sociedad, que significaría que se haga justicia, lo que quiere decir que se sancione a los corruptos? ¿Qué significó eso? Y puedes un poco describir, hagamos memoria de lo que significa para que la gente, sobre todo la audiencia de fuera del país, que es importante de este programa, entienda bien qué es lo que ha pasado. Podemos hacer una línea de tiempo. Por favor. Este es un fondo que se creó por auspicio del gabinete presidencial a inicios, cuando Rafael Correa llegó al gobierno. Necesitaban ciertos recursos económicos para realizar varias actividades de tipo político, y para ello no encontraron mejor forma que sacar dinero de sus bolsillos y hacer un fondo que le llamaron el Fondo Solidario. Eso ya ha sido probado, incluso el propio Rafael Correa a través de sus cuentas de Twitter señaló que efectivamente existía, y lo que se hacía allí era llevar las cuentas a través de varias personas de los dineros que se recaudaban, y entiendo que era un promedio de $300 por cada funcionario, por cada ministro. Como hacía el PRE más o menos. Exactamente, entonces ellos ponían en primera instancia este dinero para las diversas necesidades políticas que debían cubrir. Obviamente esto se fue perfeccionando con los años. Entonces de 2007 a 2010 eso ya no era un fondo del bolsillo propio, sino era un fondo del bolsillo ajeno, que se seguía manejando de forma independiente, no por una, sino por varias personas, ¿sí? Se decide constituir un solo fondo, ¿sí?, luego de que Rafael Correa se da cuenta de que Ricardo Patiño no está manejando bien los recursos. Entonces dice, es mejor constituir un solo fondo, que ya no era de sus bolsillos, sino de las empresas privadas, para tener un mejor control de lo que efectivamente se gastaba y lo que se pensaba recibir. Entonces se entrega todas estas carpetas a Pamela Martínez para que consolide esta información, y a su vez Pamela Martínez, a quien entrega esta información, es a su asistente Laura Terán. Laura Terán se encarga de consolidar en archivos de Excel todo lo que se había trabajado, todo lo que tenía en un solo archivo, y se empieza a llevar así. ¿Por qué se llama arroz verde? Porque en lo que significó el manejo de la campaña presidencial 2012-2013, un año después se genera el archivo que consolida los recursos recibidos y no recibidos por parte de 25 empresas privadas, ¿sí? Y en el archivo que consolide esta información se lo llama receta de arroz. Se le llama verde final. Verde final. Sí, verde final. Entonces se crea un archivo de Excel llamado verde final, y cuando ella emite el correo electrónico, ¿sí?, adjunta un comentario que dice adjunto receta de arroz, ¿sí? Entonces nosotros periodísticamente le llamamos arroz verde, ¿sí?, por el archivo verde final y por el contenido del correo electrónico que se llama receta de arroz. Entonces ahí el archivo, digamos, el archivo madre, que se entiende cómo se generaron todos los recursos para la campaña del año 2013, se identifican con claridad. Y este archivo Excel lo que tiene es una serie de anexos, de páginas abiertas, que va detallando cada uno de los pasos. Es decir, existe una línea de tiempo para todo. Existe una línea de tiempo para decir qué fecha se entregaron los recursos. Existe una línea que coincide de con las campañas, ¿no?, cuando Totalmente. se entrega el dinero. Totalmente. Existe una línea de tiempo de la entrega de los recursos a favor de Alianza País cuando se adjudican los contratos para las empresas.
existe un seguimiento a cada uno de los gerentes de las empresas que se ponen de acuerdo con Pamela Martínez o con otros funcionarios para el pago de estos recursos, y además existe el catálogo, por llamarlo así, de los códigos de cada uno de los implicados. Entonces, en ese archivo está prácticamente todo. Gracias, muchas gracias, Cristian. Jorge Rodríguez, después de haber manejado tanta información sobre los hechos de corrupción, ustedes en la Comisión Anticorrupción, cuando se ve que, y el relato el testimonio de la señora Martínez, es que Correa le ordenaba entregar el dinero a determinadas personas, y resulta que existen las personas físicas y la materialidad de lo que se entregó, que coincide además con los valores que entregaron las empresas. ¿Cómo es de audaz el mundo que intentan decir que eso no existe, que no es prueba? Con la experiencia que tú tienes en la Comisión Anticorrupción, ¿cómo tendría que manejarse esto para que realmente se les procese por estos temas? Yo creo que es importante la pregunta. El tema es cuando el mismo Correa recibe información de que Patiño no maneja bien los fondos, le dispone al entonces ministro del Interior, a Pepe Serrano, que haga la investigación correspondiente para saber qué está pasando con aquellos fondos que tenían que ir a la cuenta específica, que no me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces. Originalmente no se llama Arroz Verde, tiene un nombre específico. Victoria 1, Victoria 2, Victoria 3. Pepe Serrano ordena a su departamento de inteligencia que prepare la documentación correspondiente, y lógicamente es básicamente el primer informe que ustedes entregan a los medios de comunicación. Que ustedes, Cristian, ¿no? Claro, que ustedes entregan o sea, es parte de investigación de inteligencia de la policía al respecto del tema. O sea que está ratificado que incluso en ese entonces se hace la verificación correspondiente para determinar si es que hay o no desvío de los fondos que se estaban recaudando. ¿Y cómo intentan saltarse esto y decir que negar todo, negar la evidencia, ¿no? Bueno, esa es ya una costumbre que no está solamente dada en el país, está dada en toda América Latina. Todos quienes se llevan la plata, pues tienen la obligación. En la jerga abogadil se dice: negar es padre y madre. Así es. Entonces, bajo esas condiciones, el tema es, pueden seguir hablando y diciendo lo que quiera, pero la documentación existe. O sea, los documentos físicamente existen, pero más aún solamente de que existan los documentos, pues existirán también algunas declaraciones que tienen que hacer los empresarios que pusieron la plata, porque obligatoriamente entra también... Y no es solo Odebrecht, es que eso es el asunto, que son varias empresas, claro. ¿no? Ahora, ¿qué papel juega aquí el Servicio de Rentas Internas? El Servicio de Rentas Internas tiene que verificar que los $2.500.000 o el $1.000.000 que aportaron en determinado momento, pues evidentemente cómo salió de la empresa, cómo se hizo, cómo se justificó, se pagó o no se pagaron impuestos. Entonces aquí no veremos solamente implicados funcionarios del gobierno, sino también las empresas, para determinar cuál fue la forma que y realmente... quizá la negligencia del SRI, que también no vigiló esto. Es que no iban a vigilar adicionalmente, porque el director de esa entidad era parte del propio gobierno, que se beneficiaba del mismo dinero que entraba a través de los aportes de las empresas. Increíble, hicieron una organización. Con una cosa final, Cristian, para irnos a una pausa y volver con el doctor Gustavo Medina. Tú asististe ayer a la comparecencia de uno de los ejecutivos de Odebrecht. Bueno, era la principal declaración. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Los 32 abogados que defienden a los corruptos hicieron lo imposible por evitar la declaración de José Concienzado Santos Filo, que fue el superintendente de Odebrecht y que fue la persona que dejó en evidencia el sistema de pagos de Odebrecht a través de Ricardo haciendo Rivera, esa filmación en efectivamente. el Suizo Hotel, supuestamente. Claro, entonces entregó varias cosas y pues ha quedado en evidencia que Alexis Mera sí pidió $3 millones y se han ratificado una serie de temas que ya se conocían en este tema, pero lo principal, tal vez más allá ya de la declaración, que son claras y de conocimiento público, es que existe un proceso muy claro de los abogados, que son 22 y están defendiendo a las grandes empresas ecuatorianas. Está Hidalgo, está Fopeca, está Técnica General de Construcciones, está
Valero, está todo este Quisiera grupo saber que se cuánto están encargó. tarifando, ¿no? Sí. Debe ser una cifra importante. Pues hablando con uno de los abogados de ayer que me decía, estamos aquí sacando para el afrechillo, haciéndome algún comentario, y me decía, pues ojalá no dejen de trabajar como están trabajando porque les están dando trabajo. Ahí hay mucho dinero, están cobrando grandes cantidades de honorarios, y esos honorarios se traducen en una capacidad jurídica que a nivel de la opinión pública se convierte en una fuerza de enfrentar lo que dice el doctor Medina. Es negar es padre y madre, y lo están haciendo, y no lo están y este juicio apenas empieza. Es decir, que se están configurando condiciones ante la opinión pública de aparecer no como responsables, sino como víctimas de algo que ellos no conocen, no saben. Y bueno, la mayoría de involucrados prácticamente son personas mayores, todos de la tercera edad, todos enfermos, todos que tienen que cuidar nietos, todos tienen que cuidar hijos, todos que tienen que cuidar padres, y efectivamente no pueden estar presentes en el Ecuador prácticamente, a excepción de 2 personas, me parece que efectivamente están en el Ecuador para enfrentar el caso, el resto está fuera. Y ya prácticamente con orden de prisión. Pero los abogados se encargarán de enfrentar este caso objetando todo lo que la fiscal ponga en su camino. Muchas gracias, Cristian, por ese importante relato. Aquí hacemos una pausa y les recuerdo a la audiencia que este programa también puede ser visto en cualquier parte del mundo en centroecuador.es, y son bienvenidos sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Estamos de vuelta, gracias a la audiencia por acompañarnos todas las semanas y a los panelistas que nos acompañan hoy: el doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia; el economista Jorge Rodríguez, creador y por años coordinador de la Comisión Anticorrupción, la Comisión Cívica; y el reconocido periodista investigador Cristian Zurita. Doctor Medina, mucha gente, sobre todo los que están defendiendo a los imputados, dice no hay pruebas. Hasta este momento, usted, con la experiencia que tiene, ¿cuál es la prueba reina en el caso de sobornos 2012-2016? Así se llama oficialmente el proceso. Si es que no se está en curso directamente en el proceso, y para estar en curso es que estar todos los días leyendo y escuchando lo que acontece en ese procedimiento, no se puede determinar cuál es la prueba reina y cuáles coadyuvan a esa prueba reina. Me parece que están convergiendo hacia un propósito, hacia una idea, las diferentes actuaciones que parten de las revelaciones de la señora Martínez y de la señora Terán, que siguen con la comprobación de que realmente hubo esos aportes, que continúa con las experticias ya tecnológicas del restablecimiento de algunas informaciones que nos dijeron que estaban borradas, pero técnicamente gracias a la tecnología, tecnología Rodríguez. Pero he escuchado a los técnicos que el tal borramiento no es un criterio absoluto, siempre quedan vestigios que se puede recaudar. Estoy señalando simplemente acontecimientos, hechos, que podrían convertirse, hoy son elementos de convicción, mañana, en el momento ya del juicio propiamente dicho, se convertirán en pruebas de cargo unas, de descargo otras. Por favor. Yo te ratifico lo que dice el doctor Medina. Aquí opera la contabilidad. Claro. Opera la contabilidad, opera la información que tienen los bancos y opera la información que tiene el Servicio de Rentas Internas. Cuando una de las empresas saca $100,000 para el pago, aunque sea a N persona, no esté establecido en la contabilidad, tiene que haber un egreso. $100,000 puede salir de la caja fuerte, improbable, sale de una cuenta bancaria. Salida de la cuenta bancaria, tiene que haber un ingreso. Si bien no se hace el gasto de manera inmediata, pero tiene que haber un depósito. Pues. Si es que tú, trabajando en el Ministerio de Petróleos, recibes una coima, o en este caso no es aquella que tiene que esconderse, sino
transparentarse, tiene que haber un ingreso. Y habiendo ese ingreso, tiene que haber algún manejo bancario. Entonces, hay que hacer el cruce entre las cuentas de los bancos, hay que hacer el cruce entre la contabilidad, tanto de lo que aparece en la página Excel de la Presidencia de la República, como en la contabilidad de las empresas. Y bajo ese sistema, yo creo que hay como verificar realmente, primero, la responsabilidad de las empresas y después la responsabilidad de quien recibió el dinero. Exactamente. Cristian, cuando el presidente, cuando en el testimonio la señora Martínez dice que el presidente le preguntó si había destruido el pendrive, ¿no? La evidencia, y ella le dice que sí, jamás habrían imaginado que era recuperable eso, y no para hablar de la tecnología, sino ¿qué implica esto dentro de lo que está sucediendo en el proceso? El tener la información que además es corroborable, repito, porque entra un dinero y se entrega. Ustedes han sumado cuánto se ha entregado a los partidos, más bien dicho al partido Alianza País y a las diferentes campañas, han llegado a sumar ese dato. Con respecto a lo que nosotros revisamos en los casilleros de Excel de cada una de las entregas, suma aproximadamente 18 millones de dólares, pero hablando con personas que conocen, empresarios que han participado y otros que han entregado dinero, creen que estamos hablando apenas de 1/3 de lo entregado. Es decir, hay que sumarle 2 veces más ese monto. Debe Estamos hablando 68, 70 millones de dólares, posible que... Perdón, muy bien, ¿cuánto? 70 millones 70 de dólares. millones. Posible que estemos hablando de todo el proceso de financiamiento para este sistema político que vivimos en los 10 años. Sí. Pero yo creo que es un tema paradójico, ¿no? Porque ellos constituyeron todos estos sistemas de control para identificar cómo utilizaban y fluían los recursos económicos, que al final son esos documentos los que terminaron filtrándose y contextualizándose a través de la prensa y ahora manejado a través de la Fiscalía, porque lo que dice Jorge es cierto, es decir, existió un control por parte de las autoridades de inteligencia para saber cómo se estaba manejando el dinero. Queda un registro, ¿sí? Esto es manejado en las computadoras, todas las computadoras que manejaba la señora Pamela Martínez en su oficina, que era aproximadamente 16 personas, y todos tenían acceso a todo. 16 personas. 16 personas. Queda un registro. Todo se canalizaba de alguna manera a través del correo de la señora Laura Terán, y ella tiene la prolijidad de subir todo a su correo electrónico. Aparentemente Pamela Martínez no tenía ciertas destrezas en el manejo no tenía ninguna, estos. Ella daba órdenes. Claro, entonces la otra señora Terán sí sabía el manejo de prácticamente Excel y cuadraba las todo. cuentas. Ella sabía absolutamente todo, y por eso es que tuvo la capacidad de construir un cuadro detallado, porque ella es la que armó y consolidó toda la información que ahora estamos conociendo públicamente. Doctor, gracias, Cristian. Doctor Medina, esa prueba, por ejemplo, ahí está Excel, que se puede hasta imprimir si es que quieren tener en la mano la información. ¿Eso qué valor tiene cuando se ve exactamente los ingresos que fueron? Ya no es el cuaderno de la señora Martínez que escribió en un vuelo, que comenzó a escribir en un vuelo entre Guayaquil y Quito, sino ahí está la información que tenía. ¿Eso dentro del proceso qué valor tiene? Todo dato debidamente actuado, es decir, realizado de conformidad con lo que manda la Constitución y la ley, tiene la consecuencia de ser prueba. Prueba plena. O de cargo o de descargo. Pero esa prueba tiene que actuarse, reitero, debidamente. Por ejemplo, si es que hay datos contables, tiene que haber un perito que intervenga en ese campo y que informe qué es lo que arroja la revisión de todos los libros y datos de la contabilidad. Si es que hay registros de computadora, tiene que haber también un perito técnico que puede informar sobre el contenido, empezando por la veracidad de las voces que se escuchan en esas grabaciones.
Estoy simplemente ejemplificando en orden naturalmente. Yo repito tanto, perdone la interrupción, doctor Medina, tanto de las evidencias, porque coincido con Cristian que se está armando un relato de la víctima, de que en base a un cuaderno que la señora Martínez escribió años después, simplemente apelando a su recuerdo, a su memoria, se le quiere procesar al pobre expresidente Rafael Correa. Y el problema es que tienen enormes fuerzas, tienen una gran fuerza todavía en el país, tienen muchísimo dinero para ir creando esta narrativa. ¿Qué riesgos existe, Jorge, de que todo esto no vaya a completarse? No es solamente el cuaderno, no es solamente el cuaderno. El cuaderno es solamente la fotografía de un instante que tiene un proceso hacia atrás y que dice que existe un dinero salido de una empresa, ingresada a una entidad del servicio público y gastada por esa entidad del servicio público. Entonces, el cuaderno sí, el cuaderno es un resumen, una fotografía al instante de lo que es un gasto y lo que es un ingreso. Pero, en resumen, el informe en sí mismo, ya la estructura está, ahí tienen que participar los peritos, no solamente informáticos, los peritos contables, tienen que participar los inspectores del Servicio de Rentas Internas, tiene que participar la UAFE, tiene que participar el mismo servicio de inteligencia para determinar temas relativos al manejo mismo de la cosa pública. ¿En qué fase entrarían todos estos organismos a trabajar en la fiscalía? Ahora, el momento que están haciendo la verificación. Porque todo concluye hasta el 28 de septiembre, creo que es la primera fase, pero ¿no? la parte de la declaración. De la declaración. Hay que clarificar, me parece que el 28 de septiembre se cumple el plazo de la instrucción fiscal para ir a otro momento del proceso. Si es que hay, según la Fiscalía, méritos para acusar, habrá un dictamen acusatorio contra uno o más personas, se llamará una audiencia que se llama de preparación de juicio, en donde empieza propiamente el juicio penal. Y aquello que hasta aquí han sido elementos de convicción, tiene que convertirse en pruebas. Sí. Y ahora, me quedo con usted también, perdona, Cristian, para que nos diga una cosa. ¿Por qué cuando se puso ya la figura del cohecho, ya se sintieron un poco preocupados? ¿Es porque es imprescriptible y se puede juzgar en ausencia? ¿Qué implicaría eso, por ejemplo, para los que están fuera del Ecuador? Exactamente esa es la previsión constitucional. Hoy ciertos delitos, usted ha señalado el uno, el cohecho o soborno, el peculado, el enriquecimiento ilícito y algún otro, tienen la condición de imprescriptibles. Pero aparte de eso, se puede juzgar en ausencia del eventual responsable. En eso está el valor de las normas que no se introdujeron ya solo en el COIP nuevo, en Montecristi. La imprescriptibilidad viene desde la Constitución de 1998, pero luego se agregó que también se puede juzgar en ausencia. Sí, eso es lo bueno. Que quiere decir que aunque estén fuera del país, va a haber sentencia. Va a haber sentencia. Cristian, te interrumpí, querías decir algo. Sí, porque hablando de este tema de pruebas reinas y qué existe y qué no existe, pues no nos olvidemos que la declaración de Pamela Martínez involucra directamente a Alexis Mera. Y Alexis Mera es capturado con una orden judicial de por medio, es llevado a la cárcel y es retenido su teléfono. Y de su teléfono se recuperan aproximadamente 5.000 páginas de chats. Dando órdenes y gobernando el Ecuador. Gobernando el Ecuador, sí, y es en este momento un elemento de convicción que la Fiscalía se está guardando y que lo presentará en su debido momento. Solo eso, porque nosotros hemos podido, públicamente se ha podido acceder a ciertos temas más de carácter folclórico de lo que ha hecho y lo que decía Alexis Mera, evidencian la condición de lo que significa este proceso. Así que no hay una prueba madre, hay varias pruebas madres. ¿Sí? Está obviamente la declaración de Pamela Martínez. Los cuadernos yo diría que en este momento son totalmente secundarios, es una memoria. Eso nada por ejemplo, tiene que posicionarse. Los cuadernos simplemente señalan datos.
Claro. Esos datos Resumen. tienen que ir Muy naturalmente bien, y yo creo que hay que probándose repetir como ciertos o como exactamente, no alto y ciertos. claro Sí, que ¿y eso en no es dónde, porque sí, y en dónde están eso las están facturas? queriendo Ahí están imponerse, ahí decenas está. y decenas de facturas Claro. utilizadas Pagaban que ya a los, están a los que les anexadas. suministraban los servicios. Testimonios sobre las facturas, ¿sí? Los chats de Alexis Mera, ¿sí? Con el propio presidente de la República en ese momento. Y todo lo que ha referido Jorge, que tiene que estar en análisis por parte de Servicio de Rentas Internas y la UAFE, ¿sí? Que se presentarán en su debido momento. Yo creo que existen suficientes elementos que en su momento serán prueba para juzgar a todos los que están. O sea, tenemos para un rato. Jorge, tú que has estado, y me imagino, tanto trabajo en la Comisión Anticorrupción, Y que ahora estoy tan tranquilo. los momentos de persecución Se le y todo, nota no creo tan tranqui- se le tranquilo nota porque bien, lo que mejor. está es mejor informado porque tiene más tiempo para enterarse de más cosas. Cuando salen las siglas de SP, señor presidente, VP, vicepresidente, o sea, ¿qué implica eso? Que les daba vergüenza. O sea, Que les daba vergüenza. es una organización para cometer estos actos. Es lo que yo he dicho siempre, era un cartel hecho específicamente para llevarse la plata de los más pobres. El que uno no ponga Jorge Rodríguez recibió tal cantidad de dinero y que ponga solamente JR, significa que algo está escondiendo. Ellos se daban ya cuenta específica de lo que el pedido de dinero fundamentalmente a contratistas posteriores de grandes, de megacontratos, pues tenía una implicación que básicamente hacía que la presidencia de la República utilice ese dinero como motivo para fortalecer su partido, pero no hay que olvidar que las mismas empresas pueden haber dado plata, aparte de lo que le dieron a la presidencia de la República, sino también a los funcionarios que todavía permanecen en cada uno de los ministerios. Porque sí, claro. ahí existen los comités de licitaciones, los comités técnicos, existen los ministros, los subsecretarios, es decir, toda la gente que era embadurnada con el dinero de la corrupción con anticipación. Entonces, el aporte de $500,000 que veo que una de las empresas le pone a este tema del arroz verde, eso es solamente para los chicles. Pero claro, si de Alexis Mera estamos hablando de 3 millones de eso, Cristian, Así por es. favor. Una cosa para irnos, sí, por favor. Sí, Cristian. es evidente, porque recordemos en el primer testimonio que rindió José Concienzao, cuando Glass se le acerca y le pide más dinero, dice, ya no tenemos más Usa lo que ya te di, dice. ya usa no lo- tenemos más exactamente. dinero. Dice, no, pero tú lo que me puedes hacer es un adelanto del próximo. Dice, bueno, eso sí podría ser. O pero- sea, era impresionante. Claro, entonces, a esa condición se ajustaron todas el resto de empresas, porque lo que se ha evidenciado, por ejemplo, el día de ayer, es que utilizaban este mecanismo para todos. Para es lo que todas dijo las José empresas. Santos el día de ayer. Este sistema de solicitar dinero para entregar luego de las adjudicaciones de los contratos se utilizó con todos, se utilizó con chinos, se utilizó con rusos, se utilizó con brasileros y se utilizó con nacionales. Claro, y yo siempre estoy repitiendo las veces que pueda aquí en este programa, recomendándoles una serie de Netflix, El Mecanismo, que narra cómo describe cómo fue la corrupción en Brasil, y parece que de ahí sí se copió exactamente es el mecanismo. Doctor Gustavo Medina, para irnos a un corte, cuando habla la señora Martínez, primeramente pide perdón, ¿no?, al país, a su familia y todo, pero confirma que le dio $6,000 a Correa, y la gente dice $6,000, no es nada, pero hay pues el depósito en el Banco del Pacífico, eso, y Correa dice, era de un dinero que dábamos nosotros, una cuenta solidaria, pero la señora confirma que es un remanente del dinero de las empresas. No importa el monto, ¿qué significa eso? El señor Zurita nos ha informado, porque él sí está mucho más informado que quien habla de los aconteceres de estos hechos, de que este fondo en principio es llamado de solidaridad y que no implica ningún problema negativo, porque pueden con aportes personales hacerlo, degeneró en exigencias a terceras personas que eventualmente iban a ser beneficiarias de contratos. Entonces ahí viene ya el problema. De modo que este hecho Legalmente, de los ¿qué significa de los los $6,000 es un dato, es un dato de esta trama. Una demostración, además, no puede esta ser trama, el botón de de esta- muestra.
de esta trama. Porque hablan de unos $6,000, he oído hablar de otros $20,000, y qué sé yo, qué más habrá en cuanto a evidencias sobre cómo se manejó este fondo, que en principio nació como una iniciativa, hablemosle hasta legítima, particular, pero que luego fue naturalmente degenerando en la forma en que nos ha informado. ¿Y esto qué configura, por ejemplo, ese hecho de recibir el dinero de las empresas? Es que... ¿Qué figura es legalmente? Me parece que la esencia de esa investigación gira alrededor de una imputación de soborno o de cohecho, que es, por definición, el dar y recibir valores para que beneficien. Regreso contigo, Jorge. Gracias, el doctor Gustavo Medina. Aquí hacemos una pausa agradeciendo a la audiencia por acompañarnos todas las semanas. Ya volvemos. Estamos de vuelta, gracias a la audiencia por acompañarnos todas las semanas. Jorge Rodríguez, el presidente Lenín Moreno anunció la noche del jueves que Odebrecht no tendrá ningún contrato mientras él esté en la presidencia de la República. A mí me causó impresión. ¿Cuál es tu lectura de esa Me causó decisión? impresión. Luego de que gente vinculada directamente con la presidencia de la República, porque ahí está el Procurador General del Estado, está Contralor, está la Fiscal, en definitiva los organismos de control más importantes, que habían planificado justamente el establecer cierto tipo de condiciones para efectos de que regrese, porque aparentemente iban a analizar cuál es el valor que debería de pagar como multa, cuánto tenía que indemnizar y cuánto podía tener de contratos posteriores. Yo había hecho algunas observaciones iniciales, indicando es que, preguntándoles, ¿saben realmente cuál es el valor de la contratación pública desde el inicio que llegó al Ecuador en los años 70, en los años 80? Odebrecht, ¿saben cuánto es? Yo les pregunto a ustedes, yo te pregunto a vos, Cristian, te pregunto a ti, Talía, ¿saben ustedes cuánto es el monto de la contratación exacto, no? Aproximadamente. No, aproximadamente, ahí está. Es que es bien difícil decir el dato. $5,000 millones. Sí. Es bien difícil decir sí, el dato exacto. Es que si yo tengo que, si yo voy a hacer una evaluación, ¿cuánto es el cálculo? Tengo que determinar el contrato en tal fecha, por tal valor, valores pagados adicionalmente por la contratación complementaria y algunos temas adicionales que se pagaron por efectos de gastos. O sea, suma todo para de ahí salir el porcentaje. Desde el retorno en el 2011 hasta cuando se descubrieron los escándalos, el sobrecosto, o sea, el piso de sobrecosto son 850 millones. Increíble, solo el sobrecosto, estamos locos, ¿no? Pero lo que dijimos, por ejemplo, en el caso de Manduriaco, la contratación con la que ellos inician de $120 millones termina en 175. Pero con el problema de que los 120 millones era el valor que costaba realmente el kilovatio hora, la construcción y terminación, con todos los gastos adicionales, tanto de estudios de factibilidad como los gastos administrativos, en otro tipo de proyectos hidroeléctricos similares que se habían hecho en América Latina y del Este. Cuando tú dijiste, Jorge, que te impresionó la decisión del presidente, ¿te impresionó bien? Me impresionó bien porque digo yo, ¿cómo así? Un grupo de funcionarios de alto nivel en el gobierno hacen una declaración y vienen trabajando durante ya alrededor de 2 meses en el tema del arreglo de las cuentas con Odebrecht. Y de pronto el presidente les dice, Juanbritos, pueden ustedes seguir haciendo cualquier trabajo, pero nosotros no vamos a firmar un solo contrato a partir de esta fecha. ¿Cuál es la lectura que sacas de ese acto? En que se dio cuenta de que la opinión pública era desfavorable al tema. Acá también juegan temas de asunto político. Sí, pues se mide encuestas, se ve la reacción de la gente que estaba con mucho coraje. No les íbamos a dejar. Cuando anunciaron que podía venir Odebrecht otra vez a seguir contratando, la gente se puso molesta. Pragmáticamente hay obras que solo ellos pueden solucionar. Porque hicieron la construyeron y el tema por ejemplo, Pascuales Cuenca es el ejemplo más claro. Esto fue un estudio realizado por Caminosca que no tuvo ingeniería de detalle y la ingeniería de detalle la fue haciendo la fiscalizadora junto con Odebrecht. Es decir, que si no es la fiscalizadora o si no es Odebrecht, que incluso están enjuiciadas por el Estado por todos los perjuicios generados, no podría ser otra. Y la porque lo que vamos a tener es un Frankenstein. Exactamente, claro. Y esto es grave. Entonces, hay temas que a mí no me terminan de gustar, pero que hay que
que por pragmatismo identificar que solo Odebrecht podría Yo no ajustar. comparto con eso, Cristian. Bueno, ahora voy a pasar con el doctor Gustavo Medina para que cuente, siendo procurador como fue usted, este acto que hizo el procurador de denunciar, no sé, denuncia a la Procuraduría a nombre del Estado, porque es el abogado del Estado, a Correa, a Glass y otros funcionarios, y ayer reconoció la firma, anteayer reconoció la firma. ¿Qué significa eso? Es necesario puntualizar que el Procurador General del Estado es el representante judicial del Estado ecuatoriano, Es el único. Lo que decimos de a pie, El único. el abogado del Estado. Más que el abogado del Estado, es el único que puede representar al Estado en todo lo que se refiere a materia O sea, judicial. no es ninguna cosa excepcional Ni que le siquiera, correspondía a él. ni siquiera el ¿Ya? presidente de la República representa judicialmente al Estado, Ya. solo el procurador. Y en esa condición tiene la obligación jurídica de intervenir en todos los procesos civiles, contenciosos administrativos, contenciosos tributarios, penales y de otra naturaleza en los que está en juego el interés fiscal. De ahí que la acusación particular, que así se denomina propiamente, exactamente, el acto realizado por el Procurador General del Estado en este proceso del que hemos venido hablando, no es sino el cumplimiento de su lo que deber. le corresponde. Perfecto, muy claro. Cristian, hay un hecho que realmente es tantas cosas que son sobrecogedoras aquí que uno, lo que quiero es que nunca perdamos la capacidad de asombro, pero tener una oficina en el edificio Concord, prácticamente la presidencia Carondelet II. O sea, ¿qué significa eso? Hay antecedentes en otro lugar que desde una oficina, además, coincidencialmente pegada al edificio donde tiene la sede Odebrecht. ¿Todo eso qué configura? Eso lo que configura es nuestro lavallato con nuestras propias condimentos criollos. Lavallato es un sistema de corrupción, era una mesa ejecutiva de empresas que se encargaban de generar en Brasil, corrupción que justo en el está Estado. en la miniserie de Netflix, Acá el mecanismo. Es todo lo contrario. La oficina de Pamela Martínez es el centro, es la mesa ejecutiva, es la mesa estatal de corrupción para solicitar dinero a las empresas privadas, sea cual fuere. Y obviamente está allí porque iba creciendo y no solo se encargaba de temas de corrupción. Ya hemos revisado, por ejemplo, al ver los mails de la señora Terán, que buena parte de los pedidos que Rafael Correa hacía a través de redes sociales se ejecutaban o se concretaban, claro, en esa oficina. Entonces decía, por favor, los jueces, atender, ¿no? favor, atender, y ahí se encargaban prácticamente de todos los pedidos que el gobierno no podía hacer. Lo que también evidencia, y esto es increíble, ya al revisar estos detalles, es la incapacidad del Estado y del gobierno para enfrentar temas judiciales. Por eso metió la mano, ¿no? Porque le llegaban muchas denuncias, querían quedar bien con el denunciante, llevaban a Pamela Martínez ponía a su equipo para torcer un juicio X de cualquier ciudadano, desde o sea, tránsito. Se cumplió aquello que cínicamente dijo el presidente, que era el jefe de todos los poderes, y después anunció que metía la mano en la justicia. Estaba haciéndolo. Porque lo entendía así, porque pensaba que si es que no lo hacía, no iba a tener un camino viable el sistema de justicia nacional. Es por eso. Entonces, eso se evidencia en la oficina de Pamela Martínez. No solo el tema de sobornos, se ve la persecución, que incluso en ciertos momentos puede ser peor que la propia corrupción, ¿no? Porque hay gente... Jorge lo sabe, Jorge lo vivió. Tú también que fuiste. Tú además fuiste demandado en otro caso, porque la primera denuncia, yo siempre intento recordar que se hizo aquí, fue el libro que escribiste tú con Juan Carlos Calderón cuando estaban en el diario Expreso y denunciaban la contratación del hermano de Rafael Correa. Ustedes fueron demandados y creo que pedía 10 millones que le paguen, ¿verdad? Y nos sentenciaron a $1.250.000 a cada uno. Esa fue a la sentencia, pero Correa quería más. O sea, allí ustedes, era muy temprano, ¿no? 2008, 2009. Eran 2010, pero ya era 2010. El correísmo maduro de alguna claro, manera. Fue el punto de no retorno para el sistema de corrupción que luego vivimos. Recordarán que hubo años que no existía posibilidad de acceso a ningún tipo de información, pero entre 2011 y 2013, 2014 fue un cerrojo completo, que ahora ya estamos viendo parte de ello, una parte, ¿no?
nada más. Jorge, 30 segundos porque ya me dicen que ya se nos terminó prácticamente el tiempo. Todo lo que está pasando, aun cuando tú ya no estés en la Comisión Anticorrupción, pero gestaron esa comisión que hizo un gran trabajo, ¿te da algo de beneplácito? ¿Crees que esto vaya a tener un buen destino y el buen destino significa que se sancione a la corrupción? Mientras no tengamos acciones específicamente de lo que es el Consejo de la Judicatura, en donde está prestando el servicio como observador, el doctor Medina, para el cambio de lo que es jueces fundamentalmente de la Corte Nacional, yo digo mientras no cambiamos la justicia, no le cambiamos al Ecuador. Yo creo que es fundamental y responsabilidad nuestra el tener hoy día, tenemos una fiscal que quiere hacer las cosas con una estructura que no le responde de manera adecuadamente, y tenemos una justicia, lastimosamente, con una gran cantidad de gente allá adentro que demuestran que lo que están haciendo allá adentro no es dando justicia, sino llevándose la plata de quienes litigan en esas cortes. Con eso nos quedamos y aquí hacemos la última pausa y regresamos con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. Cristian Zurita, ¿quién ha ido mal esta semana? Pues definitivamente al expresidente Rafael Correa, Alexis Mera y su grupo. Las declaraciones de Laura Terán y las declaraciones de Santos Filo han sido lapidarias. Gracias. Economista Jorge Rodríguez, ¿a quién ha ido mal esta semana? Yo voy a generalizar un poco, voy a decir a todo el país. Y digo a todo el país porque todavía no vemos cambios sustanciales en la justicia fundamentalmente. Gracias. Doctor Gustavo Medina, ¿quién ha ido mal esta semana? Adicionalmente a lo que se ha señalado, creo que al pueblo ecuatoriano, por el recrudecimiento de hechos de violencia que van convirtiéndose en una suerte de pandemia. Gracias. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, Cristian Zurita, ¿quién le ha ido bien? Pues a todos esos muchachos que han entrado a clases nuevamente, y me incluyo allí porque tengo un hijo pequeño que me ha costado entender cómo es este nuevo sistema. Qué bueno. Jorge Rodríguez, ¿a quién ha ido bien? A mi esperanza, el saber que hay dos declaraciones de la semana anterior que pueden ser oportunas para el país. La primera relativa a la creación de las unidades especiales de jueces, fiscales y peritos anticorrupción, que esto es fundamental, ojalá no solamente sea declaración. Y la segunda, la que el Ecuador, con su Estado, no hará contrataciones posteriores con la empresa Odebrecht. Gracias. Doctor Gustavo Medina, ¿quién ha ido bien? Al esfuerzo por reivindicar el rol autónomo e independiente que la Fiscalía del Estado debe tener en toda investigación de carácter delictual. Se me va alguien. A los habitantes del río Piatúa les ha ido muy bien. Gracias. Son brasileños. Gracias a los panelistas por sus análisis y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao.